Muy buenos días, bienvenidos a la IPS Medisalux Sabana, su centro de entrenamiento de trabajo seguro en altura. El día de hoy desarrollaremos un video ilustrativo o educativo de la resolución 1409 del 23 de julio del año 2012. Recordarles que tenemos dos centros de entrenamiento de trabajo seguro en alturas, el primero ubicado en Tocancipá Briceño, más exactamente por detrás del Parque Jaime Duque, y el segundo en UAT, ubicado en el Centro Empresarial EBAT. La resolución 1409 establece un reglamento de seguridad y protección contra caídas de trabajo seguro en alturas, la cual está compuesta por 2 títulos, 5 capítulos, 29 artículos. La idea es socializar artículo por artículo. También queremos recordarles que somos un centro de entrenamiento avalado por el Ministerio de Trabajo y por la norma técnica colombiana 6072 del año 2014, regulada por la UNAD. El objetivo de este video es para aquellas personas que vienen por primera vez en nivel avanzado, conozcan los conceptos y definiciones de la presente resolución. Los que ya han tomado un curso o varios cursos, que están haciendo el proceso de reentrenamiento, la idea es recordar estas definiciones y conceptos. Cordial bienvenida, esperamos que este video sea de su agrado y recordarles que somos un aliado estratégico. Antes de iniciar con la explicación de la resolución 1409 de 2012, realizaremos un breve relato sobre la legislación colombiana en cuanto al trabajo en alturas. Para ello, nos apoyaremos de la siguiente línea de tiempo que consta de 6 resoluciones y una norma técnica colombiana, que en el momento se encuentran vigentes. Primero, resolución 3673 del 26 de septiembre de 2008. Expedida por el Ministerio de la Protección Social. Dicha resolución establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas. Gracias a esta resolución, por primera vez en Colombia se habla de trabajo en alturas. También establece 3 niveles de formación: básico, medio y avanzado. Tenemos que tener en cuenta que de la presente resolución está vigente el artículo número 5, que nos habla sobre exámenes médicos ocupacionales, sobre las restricciones para realizar trabajo en alturas y además sobre algunas prohibiciones, tales como que no pueden ejecutar trabajo en alturas menores de edad ni mujeres embarazadas. Segundo, resolución 1409 del 23 de julio del 2012, expedida por el Ministerio del Trabajo. Esta resolución establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. De esta resolución hablaremos en el transcurso del video artículo por artículo. Por ende, vamos a tener en cuenta que para efectos de la presente resolución se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior. Tercero, resolución 2578 del 28 de diciembre del 2012, expedida por el Director General del SENA. Esta resolución establece los lineamientos para el cumplimiento de la resolución 1409 del 2012 sobre trabajo en alturas y se dictan otras disposiciones. En pocas palabras, el SENA da una autorización para ofrecer programas de capacitación en trabajo seguro en alturas. Deben de cumplir con un requisito, ya sea una persona natural o jurídica, deben tener licencia en salud ocupacional. Hoy en día, licencia en seguridad y salud en el trabajo. Cuarto, resolución 1903 del 7 de junio del 2013, expedida por el Ministerio del Trabajo, por la cual se modifica el numeral 5 del artículo 10 y el parágrafo 4 del artículo 11 de la resolución 1409 del 2012 y se dictan otras disposiciones. Aprendices en etapa práctica que tengan riesgo de caída deben ser formados en nivel avanzado por la misma institución. Las instituciones autorizadas para impartir capacitación en trabajo seguro en alturas deben contar con programas de formación diseñados para trabajadores analfabetas. Se establecen 6 niveles de formación de trabajo seguro en alturas, que se explicarán más adelante. Se da una formación para UBAES. Quinto, resolución 3368 del 12 de agosto del 2014, expedida por el Ministerio del Trabajo, por la cual se modifica parcialmente la resolución 1409 del 2012 y se dictan otras disposiciones. En pocas palabras, esta resolución establece el perfil y la definición del coordinador.
Además, también establece la definición y el perfil del entrenador en trabajo seguro en alturas, quedando así la definición del coordinador de trabajo en alturas. Trabajador designado por el empleador capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros, y cuya definición de entrenador en trabajo seguro en alturas es persona certificada o formada para capacitar trabajadores y coordinadores en trabajo seguro en altura. Sexto, Norma Técnica Colombiana 6072 del 16 de julio del 2014, expedida por el INCONTEC. Esta norma técnica colombiana establece los requisitos mínimos que deben cumplir los centros de formación y entrenamiento en protección contra caídas para trabajo en alturas. Requisitos en cuanto a programas de formación y entrenamiento en protección contra caídas en trabajo en alturas. Estos programas de formación deben de contener un enfoque metodológico y pedagógico. Además, otros requisitos que se deben cumplir es en cuanto al material didáctico, infraestructura, estructura, equipos, personal, demás elementos, incluyendo rescate, entre otros. Séptimo, Resolución 1178 del 28 de marzo del 2017, expedida por el Ministerio del Trabajo, por la cual se establecen los requisitos técnicos y de seguridad para los proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento en protección contra caídas en trabajo en alturas, y tiene un ámbito de aplicación para instituciones de educación superior con programas de seguridad y salud en el trabajo, para instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano con certificación en sistemas de gestión de calidad, para personas naturales y jurídicas con licencia en seguridad y salud en el trabajo, para las cajas de compensación familiar, para el SENA y para las UAES. Hay que tener en cuenta que dicha resolución solicita requisitos de funcionamiento. Para cumplir con dichos requisitos, el centro de entrenamiento debe estar legalmente constituido y debe cumplir con la normatividad legal vigente y con la certificación de calidad. El título 1 son las disposiciones generales de la Resolución 1409, que está compuesta por el capítulo 1, que habla de objeto, campo de aplicación y definición. Resolución 1409 de 2012, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas. Objeto y campo de aplicación. La presente resolución tiene por objeto establecer el Reglamento de Seguridad para Protección contra Trabajo Seguro en Alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía que desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas. Para efectos de la aplicación de la presente resolución, se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1.50 metros o más sobre un nivel inferior. En el caso de la construcción de nuevas edificaciones y obras civiles, se entenderá la obligatoriedad de esta resolución una vez la obra haya alcanzado una altura de 1.80 o más sobre un nivel inferior, momento en el cual el control de los riesgos se deberá hacer desde la altura de 1.50 metros. Se exceptúan de la aplicación de la presente resolución las siguientes actividades: actividades de atención de emergencias y rescates, actividades lúdicas, actividades deportivas, de alta montaña, andinismo y artísticas. Veamos algunas definiciones. Absorbedor de choque. Equipo cuya función es disminuir las fuerzas de impacto en el cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje en el momento de una caída. Acceso por cuerdas. Técnica de ascenso, descenso y progresión por cuerdas con equipos especializados para tal fin, con el propósito de acceder a un lugar específico de una estructura. Anclaje. Punto seguro al que pueden conectarse equipos personales de protección contra caídas con resistencia certificada a la rotura y un factor de seguridad diseñados y certificados en su instalación por un fabricante y o una persona calificada. Puede ser fijo o móvil según la necesidad. Aprobación de equipos. Documento escrito y firmado por una persona calificada emitiendo su concepto de cumplimiento con los requerimientos del fabricante. Arnés de cuerpo completo, equipo de protección personal diseñado para distribuir en varias partes del cuerpo el impacto generado durante una caída. Es fabricado en correas cosidas y debidamente aseguradas e incluye elementos para conectar equipos y asegurarse a un punto de anclaje. Debe ser certificado bajo un estándar nacional o internacionalmente aceptado.
Ayudante de seguridad. Trabajador designado por el empleador para verificar las condiciones de seguridad y controlar el acceso a las áreas de riesgo de caídas de objetos o personas. Debe tener una constancia de capacitación en protección contra caídas para trabajo seguro en alturas, en nivel avanzado o tener certificado de competencia laboral para trabajo seguro en alturas. Baranda. Barrera que se instala al borde de un lugar para prevenir la posibilidad de caída. Este debe garantizar una capacidad de carga y contar con un travesaño de agarre superior, una barrera colocada a nivel del suelo para evitar la caída de objetos y un travesaño intermedio o barrera intermedia que prevenga el paso de personas entre el travesaño superior y la barrera inferior. Capacitación. Para efectos de esta norma, es toda actividad realizada en una empresa o institución autorizada para responder a sus necesidades, con el objeto de preparar el talento humano mediante un proceso en el cual el participante comprende, asimila, incorpora y aplica conocimientos, habilidades y destrezas que lo hacen competente para ejercer sus labores en el puesto de trabajo. Centro de entrenamiento. Sitio destinado para la formación de personas en trabajo seguro en alturas, que cuenta con infraestructura adecuada para desarrollar o fundamentar el conocimiento y las habilidades necesarias para el desempeño del trabajador, y la aplicación de las técnicas relacionadas con el uso de equipos y configuración de sistemas de protección contra caídas de alturas. Además de las estructuras, el centro de entrenamiento deberá contar con equipos de protección contra caídas certificados, incluyendo líneas de vidas verticales y horizontales, sean portátiles o fijas, y todos los recursos para garantizar una adecuada capacitación del trabajador. Certificación de equipos. Documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y, en su ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido generalmente por el fabricante de los equipos. Certificado de competencia laboral. Documento otorgado por un organismo certificador investido con autoridad legal para su expedición, donde reconoce la competencia laboral de una persona para desempeñarse en esa actividad. Certificación para trabajo seguro en alturas. Certificación que se obtiene mediante el certificado de capacitación de trabajo seguro en alturas o mediante el certificado en dicha competencia laboral. Conector. Cualquier equipo certificado que permita unir el arnés del trabajador al punto de anclaje. Coordinador de trabajo seguro en altura. Trabajador designado por el empleador denominado antiguamente persona competente en la normatividad anterior, capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, relacionados con el ambiente o condiciones de trabajo y que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros. Debe tener certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas y experiencia certificada mínima de 1 año relacionada con trabajo en alturas. Distancia de desaceleración. Es la distancia vertical entre el punto donde termina la caída libre y se comienza a activar el absorbedor de choque, hasta que este último pare por completo. Distancia de detención. Es la distancia vertical total requerida para detener una caída, incluyendo la distancia de desaceleración y la distancia de activación. Entrenador en trabajo seguro en alturas. Persona con formación en el nivel de entrenador, certificado en la norma de competencia laboral para trabajo seguro en alturas vigente. Equipo de protección contra caídas. Equipo que cumple con las exigencias de calidad de la norma nacional o internacional que lo regula, sin que este último pueda ser menos exigente que el nacional. Eslinga de protección contra caídas. Sistema de cuerda, reata, cable u otros materiales que permiten la unión del arnés del trabajador al punto de anclaje. Su función es detener la caída de una persona absorbiendo la energía de la caída de modo que la máxima carga sobre el trabajador sea de 900 libras. Su longitud total antes de la activación debe ser máximo de 1,8 metros. Deben cumplir los siguientes requerimientos. A. Todos sus componentes deben ser certificados. B. Resistencia mínima de 5.000 libras, 22,2 kN, 2.272 kg. C. Tener un absorbedor de choque. Y D. Tener en sus extremos sistemas de conexión certificados.
Eslinga de posicionamiento. Elemento de cuerda, cintas, cables u otros materiales con resistencia mínima de 5.000 libras, 22,2 kN, 2.272 kg, que puede tener en sus extremos ganchos o conectores que permiten la unión al arnés del trabajador y al punto de anclaje, y que limita la distancia de caída del trabajador a máximo 60 centímetros. Su función es ubicar al trabajador en un sitio de trabajo permitiéndole utilizar las dos manos para su labor. Eslinga de restricción. Elemento de cuerda, reata, cable u otro material con resistencia mínima de 5.000 libras, 22,2 kN, 2.272 kg, y de diferentes longitudes o graduable que permita la conexión de sistemas de bloqueo o freno. Su función es limitar los desplazamientos del trabajador para que no llegue a un sitio del que pueda caer. Todas las eslingas y sus componentes deben ser certificados de acuerdo con las normas nacionales o internacionales pertinentes. Evaluación de competencias laborales para trabajo seguro en alturas. Proceso por medio del cual un evaluador recoge de una persona información sobre su desempeño y conocimiento con el fin de determinar si es competente o aún no, para desempeñar una función productiva de acuerdo a la norma técnica de competencia laboral vigente. Evaluador de competencias laborales en protección contra caídas para trabajo seguro en alturas. Persona certificada como evaluador de competencias laborales y con certificación vigente en la norma de competencia laboral que va a evaluar y debe estar certificado en el nivel de entrenador. Factor de seguridad. Número multiplicador de la carga real aplicada a un elemento para determinar la carga a utilizar en el diseño. A continuación veremos el segundo capítulo, que está compuesto por las obligaciones y requerimientos y consta de 3 artículos. A continuación daremos a conocer las 16 obligaciones del empleador. Artículo 3. Obligaciones del empleador. Todo empleador que tenga trabajadores que realicen tareas de trabajo en alturas, con riesgo de caídas como mínimo debe: 1. Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales, y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales, conforme a lo establecido en las resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 expedidas por el Ministerio de la Protección Social, o las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen. 2. Incluir en el programa de salud ocupacional, denominado actualmente Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSEST, el programa de protección contra caídas, de conformidad con la presente resolución, así como las medidas necesarias para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en alturas, a nivel individual por empresa o de manera colectiva para empresas que trabajen en la misma obra. 3. Cubrir las condiciones de riesgo de caída en trabajo en alturas, mediante medidas de control contra caídas de personas y objetos, las cuales deben ser dirigidas a su prevención en forma colectiva, antes de implementar medidas individuales de protección contra caídas. En ningún caso, podrán ejecutarse trabajos en alturas sin las medidas de control establecidas en la presente resolución. 4. Adoptar medidas compensatorias y eficaces de seguridad, cuando la ejecución de un trabajo particular exija el retiro temporal de cualquier dispositivo de prevención colectiva contra caídas. Una vez concluido el trabajo particular, se volverán a colocar en su lugar los dispositivos de prevención colectiva contra caídas. 5. Garantizar que los sistemas y equipos de protección contra caídas cumplan con los requerimientos de esta resolución. 6. Disponer de un coordinador de trabajo en alturas, de trabajadores autorizados en el nivel requerido y, de ser necesario, un ayudante de seguridad según corresponda a la tarea a realizarse, lo cual no significa la creación de nuevos cargos sino la designación de trabajadores a estas funciones. 7. Garantizar que el suministro de equipos, la capacitación y el reentrenamiento, incluido el tiempo para recibir estos dos últimos, no generen costo alguno para el trabajador. 8. Garantizar un programa de capacitación a todo trabajador que se vaya a exponer al riesgo de trabajo en alturas, antes de iniciar labores. 9. Garantizar que todo trabajador autorizado para trabajo en alturas reciba al menos un reentrenamiento anual, para reforzar los conocimientos en protección contra caídas para trabajo seguro en alturas. En el caso que el trabajador autorizado ingrese como nuevo en la empresa, o cambie de tipo de trabajo en alturas o haya cambiado las condiciones de operación o su actividad, el empleador debe también garantizar un programa de reentrenamiento en forma inmediata, previo al inicio de la nueva actividad. 10. Garantizar la operatividad de un programa de inspección,
conforme a las disposiciones de la presente resolución. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante o calificadas según corresponda. 11. Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caídas de alturas, exista acompañamiento permanente de una persona que esté en capacidad de activar el plan de emergencias en el caso que sea necesario. 12. Solicitar las pruebas que garanticen el buen funcionamiento del sistema de protección contra caídas, o los certificados que lo avalen. Las pruebas deben cumplir con los estándares nacionales y en ausencia de ellos, con estándares internacionales vigentes para cada componente del sistema. En caso de no poder realizar las pruebas, se debe solicitar las memorias de cálculo, y datos del sistema que se puedan simular para representar, o demostrar una condición similar o semejante de la funcionalidad, y función del diseño del sistema de protección contra caídas. 13. Asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema de protección contra caídas. Para ello debe evaluar o probar completamente si el cambio o modificación de un sistema cumple con el estándar a través del coordinador de trabajo en alturas o si hay duda, debe ser aprobado por una persona calificada. 14. Incluir dentro de su plan de emergencias un procedimiento para la atención y rescate en alturas con recursos y personal entrenado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la presente resolución. 15. Garantizar que los menores de edad y las mujeres embarazadas en cualquier tiempo de gestación no realicen trabajo en alturas. 16. Es obligación del empleador asumir los gastos y costos de la capacitación certificada de trabajo seguro en alturas o la certificación en dicha competencia laboral en las que se deba incurrir. Parágrafo. Las empresas podrán compartir recursos técnicos, tales como equipos de protección, equipos de atención de emergencias, entre otros, garantizando que en ningún momento por este motivo, se dejen de controlar trabajos en alturas con riesgo de caída en ninguna de estas empresas, de acuerdo con lo estipulado en la presente resolución, y en ningún momento se considerará esto como un traslado de responsabilidades, siendo cada empresa la obligada a mantener las adecuadas condiciones, de los recursos que utilicen. A continuación, explicaremos el artículo número 4, que nos habla de las obligaciones del trabajador. Son 6, en donde la primera de ellas nos dice que el trabajador debe asistir a todas las capacitaciones programadas por el empleador. Es muy importante que en todas estas capacitaciones sean aprobadas satisfactoriamente. Debemos incluir dentro de estas capacitaciones el reentrenamiento en trabajo seguro en alturas. La segunda nos dice que debemos cumplir con todos los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo que nos tiene establecido como tal el empleador. Es decir, que como nuestro empleador va a tener establecido una política en seguridad y salud en el trabajo, nosotros debemos de cumplir con esta política. Si nuestro empleador tiene establecido el reglamento de seguridad y higiene industrial, todo lo que él tenga estipulado en ese reglamento debemos de cumplirlo. En cuanto al tercer ítem, nos dice que nosotros debemos informar al empleador nuestra condición de salud. Es muy importante que siempre nosotros generemos este reporte antes de realizar el trabajo en alturas. ¿El por qué? Es muy importante que nosotros ayudemos a evitar un posible accidente de trabajo debido a nuestra condición de salud. La cuarta responsabilidad del trabajador es utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que nos implemente nuestro empleador al momento de desarrollar la actividad. Por ejemplo, si nuestro empleador nos colocó esta señalización de ruta de evacuación, debemos de respetarla, identificarla para el momento en que la vayamos a necesitar. Algo muy importante, que si nuestro empleador nos dice, bueno, para el trabajo en alturas que usted va a desarrollar debe utilizar este arnés, pues usted muy juiciosito lo debe utilizar, lo debe de portar de una manera bien y adecuada. La quinta responsabilidad que tenemos como trabajadores es reportar a nuestro coordinador de trabajo en alturas cualquier daño o deterioro que se evidencie en los sistemas colectivos o individuales de prevención o protección contra caídas. Un ejemplo, si cuando nosotros estamos desarrollando la actividad por alguna razón se nos cae el mosquetón, inmediatamente debemos de verificar el equipo y a consecuencia de la caída encontramos que nuestro mosquetón se ha articulado. Inmediatamente lo que debemos de hacer es reportarlo a nuestro coordinador. Ya salvamos nuestra responsabilidad al momento que nosotros reportamos el daño que encontramos en el equipo.
La sexta y última responsabilidad del trabajador es participar en el diligenciamiento del permiso de trabajo. Hay algo muy importante, que siempre se deben de acatar todo lo que está estipulado dentro de este permiso de trabajo. Además, debe ser diligenciado antes de iniciar la labor. Debe contener las firmas de todos los trabajadores para que sea avalado por el coordinador de trabajo seguro en alturas. Si no se cuenta con todas las firmas, no se puede iniciar dicha labor. El artículo 5 nos habla de las obligaciones de las administradoras de riesgos laborales. Las ARL que tengan afiliadas empresas que tengan riesgo de caída, los cuales se los confieren sus artículos 56, 58 y 80 del decreto 1295 del año 94, van a existir 4 obligaciones primordiales. Realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de los diferentes riesgos que podemos encontrar en las empresas o en nuestros lugares de trabajo. Como segunda obligación tenemos la ejecución de vigilancia y control para la prevención de caídas en trabajo seguro en alturas, esto lo cual nos lo está estableciendo la presente resolución. Como tercera obligación por parte de las ARL, ellos nos brindarán asesoría sin ningún costo, posteriormente tampoco van a influir en la compra de los equipos, simplemente nos van a brindar una asesoría en las cualidades y características que deben tener los mismos para poder desarrollar actividades de forma segura sin verse involucrada la integridad física de la persona. Como cuarta y última obligación por parte de las ARLs es elaborar, publicar y divulgar guías o instructivos de acuerdo a los diversos sectores económicos. El título 2 cuenta con 4 capítulos. El título 2 nos habla del Programa de Prevención y Protección contra Caídas en Alturas. El capítulo número 1 hace referencia al contenido del Programa de Prevención y Protección. En el artículo 6 encontraremos la definición del programa de prevención y protección contra caídas. Dicho programa debe estar incluido dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a su definición, encontramos que es un documento que contiene la planeación, la organización, la ejecución, la evaluación de todas las actividades identificadas por el empleador. Su objetivo principal de dicho programa es prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo en alturas, además de detener la caída del trabajador una vez esta ocurra. El artículo 7 nos habla del contenido. Posteriormente nos establece 2 parámetros que son las medidas de prevención y las medidas de protección contra caída. De igual manera, estas deben estar incluidas dentro del programa de salud ocupacional, hoy por hoy conocido como Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. El capítulo 2 nos habla de las medidas de prevención contra caídas en alturas. En el artículo 8 encontramos las medidas de prevención, que se definen como todas aquellas medidas que son implementadas con el fin de evitar la caída del trabajador. Dentro de estas medidas de prevención encontramos 6. La primera, capacitación. Segunda, sistemas de ingeniería. Tercero, medidas colectivas de prevención. Cuarta, permiso de trabajo. Quinta, sistemas de acceso. Sexta y última, trabajos en suspensión. Cabe anotar que para cada una de ellas debemos establecer unos procedimientos. Dichos procedimientos deben de ser de fácil comprensión, con el fin de podérselos divulgar a nuestros trabajadores. ¿En qué procesos? En la inducción, en la capacitación, en el entrenamiento y en el reentrenamiento. Cabe anotar que dicho procedimiento se debe modificar cuando se presenten alguna de estas 3 condiciones. La primera, ocurre algún accidente de trabajo o incidente. La segunda, cambien las condiciones del trabajo. O la tercera, los indicadores de gestión lo definan. Le daremos paso al artículo número 9 de la presente resolución, el cual nos habla de la capacitación o certificación de la competencia laboral de trabajadores que realicen trabajo en alturas. Existen 2 modalidades en las cuales puedo obtener mi certificado para trabajo seguro en alturas. Una es tomar los cursos de acuerdo al nivel de formación existente. La número 2 es de acuerdo a la experiencia que yo tengo, puedo certificarme bajo la norma de competencias laborales. A continuación vamos a ver el artículo 10 que nos habla de las personas que se deben capacitar en trabajo seguro en alturas. Dentro de ellas encontramos 5 perfiles. El primero, jefes de área que tomen decisiones administrativas relacionadas con trabajo seguro en alturas. El segundo, trabajadores que realicen actividades con riesgo de caída. El tercero, coordinadores que son quienes nos avalan por medio del permiso del trabajo dichas actividades.
El cuarto, los entrenadores. Y el quinto, los aprendices en formación que tengan actividades relacionadas con riesgo de caída. El artículo número 11 nos ilustra los contenidos de los programas de capacitación de trabajo seguro en alturas. Dentro de este artículo lo más importante es que se deben regir bajo las normas establecidas por el Ministerio de Trabajo. A continuación socializaremos cada uno de los programas. Basándonos en la resolución 1903 del año 2013 encontramos los siguientes programas. Administrativo para jefes de área. Este es un programa el cual se puede dictar de manera presencial o virtual, el cual tiene una duración de 10 horas. El siguiente programa es el básico operativo. Debe ser dictado de manera presencial, el cual tiene una intensidad horaria de 8 horas, las cuales 3 horas de formación teórica, 5 de formación práctica. El siguiente programa es el nivel avanzado. Este nivel avanzado es para aquellas personas que nunca han hecho un curso, que lo van a desarrollar por primera vez, el cual tiene una duración de 40 horas, las cuales son 16 teóricas, 24 prácticas. Continuamos con el siguiente, que es el coordinador. El coordinador debe ser de manera presencial. Tiene una duración de 80 horas, las cuales son 60 horas teóricas, 20 horas prácticas. El siguiente es el entrenador. Para hacer un curso de entrenador debe ser de manera presencial, el cual tiene una duración de 120 horas, las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 40 horas pedagógicas, 40 horas teóricas, 40 horas prácticas. Y el reentrenamiento, que es para aquellas personas que ya han pasado el año y se les ha vencido su certificado, deben reentrenarse, el cual se hace de manera presencial y tiene una duración de 20 horas. Las cuales están distribuidas en 8 horas teóricas, 12 horas prácticas. En el artículo número 12 hablaremos sobre la oferta de capacitación en trabajo seguro en alturas, que se entenderá como aquellas instituciones en donde los trabajadores podrán tomar la formación en cuanto a trabajo seguro en alturas. A continuación les mencionaré los entes autorizados para capacitar los diferentes niveles de formación de trabajo seguro en alturas que fueron mencionados anteriormente según la resolución 1903 del 2013. Estos incluyen el primero, el SENA; el segundo, empresas bajo figura UAE, es decir, Unidad Vocacional de Aprendizaje en Empresas. Tercera, instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias aprobadas por el Ministerio de Educación. A continuación hablaremos del artículo número 13, el cual nos habla de las entidades y requisitos para desarrollar procesos de evaluación de la competencia laboral para trabajo seguro en altura. En todas las entidades acreditadas por la ONAC, que es la Organización Nacional de Acreditación, podrán formar evaluadores y certificar trabajadores de competencia laboral. Artículo 14. Contenido mínimo del certificado de capacitación o de competencia laboral en trabajo seguro en alturas. El documento que certifica la aprobación de la capacitación o la evaluación de la competencia laboral debe contener como mínimo los siguientes campos. Primero, denominación, certificación de capacitación o certificado de competencia laboral para trabajo seguro en alturas. Segundo, el nombre de la persona formada o certificada. Tercero, el número de cédula de la persona formada o certificada. Cuarto, el nombre de la persona jurídica o natural que realice la capacitación o nombre de la persona jurídica que realice la evaluación y certificación de la competencia laboral. Quinto, ciudad y fecha de la capacitación o certificación. Sexto, nivel de capacitación. Adicionalmente, nombres, apellidos, firma del entrenador y número de licencia de salud ocupacional. 2. Nombres, apellidos y firma del representante legal de la empresa o su delegado. 3. Nombre, apellidos y firma del representante legal del convenio o su delegado. El artículo número 15 nos habla de los sistemas de ingeniería de prevención contra caídas. Los sistemas de ingeniería son aquellos sistemas relacionados con los cambios o modificaciones en el diseño, en el montaje, en la instalación, cuyo fin es eliminar o mitigar el riesgo de una caída. Es importante aclarar que estas medidas se implementan para controlar la fuente. Aquí tenemos un ejemplo en esta escalera vertical, la cual se le adicionó una línea de vida acerada, cuyo fin es eliminar o mitigar el riesgo de una caída. A esto le llamamos sistema de ingeniería. A continuación hablaremos del artículo número 16,
que habla sobre las medidas colectivas de prevención, que se definen como aquellas actividades dirigidas a informar o a demarcar la zona de peligro, cuyo objetivo principal va a ser evitar la caída del trabajador o evitar que éste sea lesionado cuando caigan objetos. Dicho control siempre se debe tomar en el medio. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que cuando un trabajador ingrese a la zona de peligro, dicho trabajador siempre debe utilizar los elementos de protección necesarios de carácter obligatorio. Dentro de los sistemas colectivos de prevención encontramos la delimitación del área, cuyo objetivo principal es evitar o limitar el paso del trabajador hacia la zona de peligro. Dicha señalización puede ser en cintas, en cadenas, en conos. Dentro de las medidas colectivas de prevención también tenemos la señalización del área, que incluye avisos informativos que contienen letras o símbolos cuyo objetivo principal es informar el riesgo o peligros. Por ejemplo, aquí tenemos esta señalización que nos está indicando la caída de objetos. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, es que siempre debe estar en el idioma que nosotros manejamos, por ejemplo, en español. Otro sistema de prevención colectiva son las barandas, que pueden ser fijas o portátiles, y cuyo objetivo principal es evitar la caída del trabajador. Las barandas deben de cumplir con 5 características. Estas son: la altura mínima de las barandas debe ser mínimo de 1 metro. La distancia entre los travesaños debe ser de 48 centímetros. Debe contar con un sistema de rodapiés. Este debe ser de mínimo 9 centímetros o 4 pulgadas. Debe resistir mínimo 200 libras fuerza. Hay algo muy importante, que nunca debemos tomar una baranda como un punto de anclaje o para hacer un levantamiento de cargas. Otro sistema colectivo de prevención que tenemos son los controles de acceso. ¿Qué es un control de acceso? Es una medida de prevención cuyo objetivo es controlar el ingreso de los trabajadores a la zona de peligro. ¿Qué podemos emplear como controles de acceso? Podemos utilizar el permiso de trabajo, la lista de chequeo, alarmas, señalización, sistema de vigilancia, entre otros. El siguiente sistema colectivo de prevención que tenemos se definen como manejo de desniveles y orificios, también conocido como huecos. En pocas palabras, son medidas preventivas por medio de la cual se demarcan, señalan o cubren orificios o huecos que se encuentran en la superficie donde voy a trabajar o caminar. Si por ejemplo yo estoy trabajando sobre esta plataforma, tengo o evidencio el orificio o hueco, es decir que va a tener riesgo de caída en alturas. Si por alguna razón existe el riesgo de caída en alturas por la existencia de algún hueco, debemos establecer controles específicos con el fin de evitar la caída del trabajador. Como es este previo ejemplo, aquí encontramos un hueco. Para evitar la caída del trabajador, lo que vamos a hacer es cubrirlo. Algo importante es que la cubierta debe tener una resistencia mínima de 2 veces la carga máxima prevista. Por ejemplo, si esta cubierta está diseñada para resistir mi peso, ejemplo, peso 50 kilogramos, esta cubierta debe resistir 100 kilogramos. El artículo 17 hace referencia al permiso de trabajo en alturas. El permiso de trabajo en alturas es un mecanismo de verificación y control previo a los aspectos relacionados con la presente resolución. Tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realización de una tarea o trabajo. Los permisos de trabajo deben ser revisados y verificados en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas. Antes de mencionar los 15 o 16 ítems, como sugerencia y recomendación, algunas empresas desarrollan permisos de trabajo por más de 8 horas, cosa que no se debe ejecutar, ya que aunque el Ministerio de Trabajo nos autoriza 2 horas extras diarias, lo máximo que podemos llegar a desarrollar en tiempo
Aproximado, un permiso de trabajo es por turno o máximo 10 horas. Los ítems del permiso de trabajo, como les indicaba, son 15. El primero, nombres del trabajador. El segundo, tipo de trabajo a realizar. El tercero, altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad. El cuarto, la fecha y hora inicio de terminación de la tarea. El quinto, la verificación de la afiliación de seguridad social. El sexto, los requisitos y requerimientos de aptitud. El séptimo, la descripción y procedimiento de la tarea. El octavo, elementos de protección personal seleccionados por el empleador teniendo en cuenta el riesgo y requerimiento propios a la tarea. El noveno, verificación de los puntos de anclaje. El décimo, sistemas de prevención contra caídas. El 11º, equipos de sistemas de acceso para trabajo en alturas. 12º, herramientas a utilizar. 13º, constancia de capacitación o certificado de competencia laboral de prevención contra caídas. 14º, observaciones. Y 15º, nombres y apellidos firmantes y números de cédula de los trabajadores participantes en el permiso de trabajo. A continuación hablaremos del artículo número 18, el cual me habla de las medidas de acceso para trabajo en alturas. Son todos aquellos mecanismos los cuales me van a permitir a mí acceder y posteriormente me van a soportar mi peso como trabajador, esto con el fin de poder desempeñar mis actividades de manera segura. Como mecanismos de acceso voy a tener escaleras, grúas, elevadores de personas, andamios, entre otros, con el fin de poder desarrollar mi actividad. Estos me deben cumplir con 7 parámetros, los cuales son certificados, ser compatibles entre sí, ser acorde a las actividades que vamos a desempeñar o sector económico al cual pertenecemos, garantizarme un factor de seguridad, en el caso de sistemas colgantes, verificar lo que es el malacate o winch, guaya, sus puntos de anclaje y sus conectores. Posteriormente a esto, también deberemos hacerle una inspección al equipo. El coordinador de trabajo en alturas deberá hacer una inspección como mínimo una vez al año. Si el equipo no cumple con las condiciones requeridas, este deberá ser retirado, esto con el fin de prevenir los futuros accidentes de trabajo. Por último, nuestros equipos deberán contarnos con una hoja de vida. Artículo 19. Lineamientos para el uso seguro de sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas. Inicialmente, su montaje deberá ser hecho por el coordinador de trabajo seguro en alturas, el cual me deberá garantizar que su punto de anclaje, tanto vertical como horizontalmente, se encuentre en óptimas condiciones para su uso. Deberá también garantizarme que se encuentre aislado de factores de riesgo eléctrico o de líneas de alta tensión. De igual manera, estos sistemas no me van a incluir el tema de prevención y protección contra caídas. El artículo 20 nos habla acerca del trabajo en suspensión. Lo primero, y antes de explicar este artículo, es que debo bloquear mi descendedor. En este caso, el ID. Cuando hacemos actividades por más de 5 minutos, debo utilizar una silla para trabajo en suspensión. Esta silla debe ir conectada a nuestra argolla pectoral y al arnés y al sistema de descenso. Todos los componentes que observamos acá del sistema de descenso deben ser certificados de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. Adicionalmente, el trabajador debe estar asegurado a una línea de vida vertical, instalada en un punto de anclaje diferente. El capítulo número 3 nos habla de las medidas de protección contra caídas en alturas. En el artículo número 21 hablaremos sobre las medidas de protección contra caídas, que se definen como todas aquellas medidas implementadas durante el desarrollo del trabajo en alturas, cuyo fin principal es detener la caída del trabajador o mitigar sus consecuencias. Tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes. La primera, todos los sistemas de protección contra caídas se deben de seleccionar de acuerdo a la actividad a desarrollar o el trabajo que se va a desarrollar. Y la segunda es que el hecho de que empleemos sistemas de prevención contra caídas no exime la responsabilidad del empleador en no utilizar o no implementar los sistemas de protección contra caídas, debido a que ambos trabajan en conjunto. Debemos recordar que los sistemas de protección contra caídas deben cumplir con 5 características. Primero, los equipos deben ser compatibles entre sí, en tamaño, en figura, en materiales, en forma y en diámetro. Y lo más importante es que deben ser certificados. Por ejemplo,
Aquí contamos con un freno para cable acerado. Debemos de garantizar que los materiales sean de las mismas características. Segundo, cuando existe el riesgo de caer, se debe utilizar un arnés de cuerpo completo. Por ejemplo, para hacer un ascenso, un desplazamiento o un descenso, obligatoriamente debe utilizar un arnés como por ejemplo este, de cuerpo completo. Tercero, todo sistema seleccionado debe permitir la distribución de fuerza, amortiguar la fuerza de impacto, elongación, resistencia de los componentes a la tensión, corrosión o ser aislantes eléctricos o antiestáticos cuando se requieran. Cuarto, los equipos de protección individual para detención y restricción de caídas se deben de seleccionar tomando en cuenta los riesgos de la tarea que son valorados por el coordinador de trabajo seguro en alturas. Además, se debe tener en cuenta las condiciones de salud del trabajador. Quinto, también los equipos de protección individual para detención y restricción de caídas se seleccionarán de acuerdo a las condiciones de la tarea y procedimientos, como por ejemplo, ascenso, descenso, posicionamiento, transporte de personal, salvamento y rescate. El artículo número 22 nos habla de la clasificación de las medidas de protección contra caídas. Las medidas están clasificadas en dos: medidas pasivas de protección y medidas activas de protección. La primera, las medidas pasivas de protección son las que están diseñadas para detener o capturar al trabajador u objetos en el trayecto de su caída, como son las redes de seguridad. Es importante aclarar que todos los componentes del sistema de seguridad deben estar certificados y tener una hoja de vida. En el caso de deterioro, deben ser cambiados inmediatamente. Segunda medida de clasificación son las medidas activas de protección. Estas involucran la participación de los trabajadores, incluyendo los siguientes componentes: punto de anclaje, mecanismo de anclaje, conectores, soporte corporal y plan de rescate. Los equipos que daremos a conocer a continuación deberán soportar 5.000 libras, 22.2 kilonewtons o 2.272 kilogramos. Dentro de las medidas de protección activa encontraremos los puntos de anclaje fijos. Estos están divididos de dos maneras. En primer lugar, encontraremos la detención de caídas, que me debe soportar como mínimo 5.000 libras. En segundo lugar, encontraremos la restricción de caídas. Estos me deben soportar como mínimo 3.000 libras. Cabe resaltar que estos valores me los debe certificar una persona calificada. Posteriormente encontraremos dispositivos de anclaje que me permiten ajustar o abrazar la estructura, como es el caso de los tie-off o cintas tie-off. Línea de vida fija y portátil. Pueden ser horizontales o verticales. Las vamos a encontrar en dos materiales. El primero, en acero con diámetros de 7.9 a 9.5 milímetros. El segundo, en cuerda con diámetros de 13 a 16 milímetros. Adicional a esto vamos a tener líneas de vida retráctiles, el cual me va a permitir un desplazamiento vertical y en plano horizontal que no supere las especificaciones del fabricante. En caso de que llegase a caer, no me va a permitir un recorrido mayor a 60 centímetros. Adicionalmente a eso tendremos los conectores, como es el caso de las eslingas de doble terminal, las cuales deben contar con doble seguro. De igual manera, los mosquetones deberán ser de cierre automático. Otro ejemplo de conectores son los frenos, los cuales me van a detener la caída de los trabajadores. Por último tendremos el arnés, el cual me debe soportar 5.000 libras y un peso máximo de 140 kilogramos. Está compuesto por partes duras y por partes blandas. Adicionalmente a esto, sus correas deben tener un diámetro de 41 milímetros. En su parte posterior vamos a encontrar un pack con su ficha técnica, la marca del equipo, sus especificaciones, el mantenimiento que se le debe hacer y la inspección que debemos estarle haciendo a nuestro equipo rutinariamente. Ahora hablaremos del requerimiento de claridad, que se define como la distancia vertical libre que se necesita para desarrollar un trabajo seguro en alturas, con el fin de evitar que en momento de que ocurra una caída el trabajador no sea impactado con obstáculos o el suelo. Para calcular el requerimiento de claridad tenemos que tener en cuenta 4 distancias. En este caso las tenemos identificadas con letras, en donde A hace referencia a la longitud de la eslinga. En este caso vamos a tomar 1 metro con 80 centímetros. La B representa la estatura del trabajador.
Aquí vamos a tomar en cuenta una estatura promedio en Colombia, es decir, 1,70 m. Ahora, la C nos indica como tal la longitud del absorbedor. Aquí tenemos que tener en cuenta que este absorbedor de energía debemos remitirnos a la ficha técnica del equipo, ya que la longitud puede variar de acuerdo al fabricante. Ahora lo que vamos a hacer es realizar una sumatoria. La sumatoria de estas tres distancias nos da como resultado 4,57 m, que denominaremos como distancia total de caída, es decir, desde acá hasta acá. La E representa el factor de seguridad que hace referencia a la distancia libre que debe quedar de los pies hasta el obstáculo. En este caso vamos a tener en cuenta dos distancias. La primera, 70 centímetros que establece la resolución, más 30 centímetros de la tolerancia que me puede generar el arnés. La sumatoria total de todas las distancias me da como tal el requerimiento de claridad. Cabe resaltar que la sumatoria del componente A más el componente B también es denominado como distancia de caída libre. Además, este componente C, que denominamos como absorbedor de energía, también es denominado como distancia de desaceleración, debido a que justamente en ese recorrido el absorbedor de impacto se abre y desacelera la caída. En el artículo número 23 hablaremos sobre los elementos de protección personal para trabajo en alturas. Los elementos de protección individual deben ser certificados y además deben ser suministrados por el empleador. Los EPPs serán seleccionados de acuerdo a la actividad económica y a la tarea a desarrollar. Utilizaremos casco tipo 2, gafas de seguridad, guantes de nitrilo o antideslizantes, ropa de trabajo, botas de agarre o antideslizantes. Artículo 24. Plan de emergencias. Para el desarrollo de trabajo seguro en alturas se deberá contar con un plan de rescate que debe estar incluido en el plan de emergencias. Dicho plan de rescate debe ser divulgado, practicado y aprobado. Los equipos utilizados deben ser certificados. Durante las actividades de trabajo en alturas se debe contar con un sistema de comunicación y una persona de apoyo, que es lo que nosotros denominamos el ayudante de seguridad. De igual manera deberemos contar con un botiquín, el cual me va a ayudar a contener heridas, traumas, fracturas que se me pueden ocurrir durante un incidente o accidente de trabajo. A continuación hablaremos del factor de caída. Se conoce el factor de caída como la posición del punto de anclaje con respecto al operador mediante un arnés. Se consideran tres factores de caída: factor de caída -1, factor de caída 0 y factor de caída +1. Cuando hacemos referencia al factor de caída -1 es cuando el punto de anclaje está situado por encima de la cabeza y la eslinga está por encima de la persona. Cuando hacemos referencia al factor de caída 0 es que el punto de anclaje está situado a la misma altura del nivel de la argolla dorsal, como se identifica acá. Cuando hablamos del factor de caída +1 es cuando el punto de anclaje está situado por debajo de la conexión dorsal del arnés y al nivel de los pies. Agradecemos la atención prestada a este video educativo de la resolución 1409. Esperamos haya sido de su agrado.